tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy ya es sábado 18 de octubre y tenemos que empezar, pues contándoles que no salió la OPA del BBV sobre el Sabadell. Apenas no ha llegado siquiera al 26% de accionistas que han acudido. Por supuesto, en el Sabadell están muy contentos, creo que brindaron y todo y tiraron confetis. Y en el BBV, claro, como les han puesto tantos palos en la rueda, que empezando por el propio gobierno, pues no están muy contentos, pero eso sí, los accionistas pueden estar muy contentos porque van a repartir 1.800 millones de euros en dividendos, con lo cual la acción, hubo momentos en los que subió más del 10%. Así que, pues una cosa por otra. Después vamos a hablar del enfado, por no ser más brusca, que tenemos y tienen los autónomos, pues por esa propuesta del gobierno de subir las cotizaciones como si fuéramos un Ferrari cuando vamos en Panda. Porque está muy bien subir las cotizaciones por los ingresos reales si supiéramos realmente cuáles son los ingresos que vamos a tener al año siguiente. Pero digamos que estamos de acuerdo con cotizar por los ingresos reales. Pero ¿y las contrapartidas? Pero si no tenemos ni el cese de actividad, que se lo deniegan a un 60%, ni la lactancia, ni a los mayores de 52, no excluyen ni siquiera el salario mínimo a la hora de deudas con la seguridad social. O sea, ¿pero qué nos dan? Pues si es que no nos dan nada, no nos dan nada, pero quieren que paguemos más que nunca. Y no estamos lloriqueando, que ya he tenido que oír yo a algún compañero, es que lloriquean mucho, que claro, oye, habrá que pagar por lo que realmente ganáis. Digo, no, si eso ya lo hacemos. El problema es que no nos dan nada a cambio. A que a ti sí te dan a cambio tu paro, tu lactancia, tu tal, tú si te pones enfermo, tú no sé qué, pero a los autónomos no, así que no hay igualdad de trato. Así que vamos a ser aquí muy duros y les vamos a explicar punto por punto qué es esto que les estoy contando, de que mucho pagar pero nada recibir. Y después, hablaremos de ahora Sánchez ya no es el cohete, ya no somos la moto, todo eso ya se ha quedado atrás, ahora somos la AAA, que también podía haber buscado otro ejemplo, porque primero de las tres casas de análisis solamente una nos ha dado 3 AES. Las demás han subido, pero no hemos llegado. Entonces, oye, la AAA, si tuvieran un poquito de algo en el cerebro, se hubieran dado cuenta de que la AAA era un grupo terrorista, en fin, muy feo, muy feo, muy feo, que eran paramilitares que iban matando por ahí a la gente. Entonces, no sé, digo yo que podía haber buscado otro ejemplo, pero les vamos a contar de lo que hay detrás de esa calificación de deuda y de la decisión del Fondo Monetario de subir la previsión de crecimiento, porque claro, dicen eso, pero no dan los siguientes datos o incluso también de las agencias de calificación, las otras cosas que dicen de la economía española y del gobierno de España. Pero nosotros aquí sí se lo vamos a contar. Así que venga, vamos a empezar ya, que tenemos esto y mucha más plancha. Esto me lo pone Víctor para que me anime, que hoy estoy yo un poco revolucionada aquí, así. Pero bueno, hoy me acompañan Domingo Soriano e Israel García Juez. Pero muy buenas tardes. Pero con un poco de miedo, precaución. Vengo con el hacha, de guerra. Eso total. es peligroso. Cuidado con lo que decimos. Es que, ojo, primero os voy a pedir una valoración, una opinión, dejad de historias, de qué ha pasado con la OPA del BBVA, porque yo creo que hemos hablado mucho ya de ella. Aquí hoy se trata de decir que no ha salido y que el gobierno ha metido la cuchara, pero no debería. Total. Así que Israel, venga, nada, ya que es imposible. El propio César González Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, lo reconocía. Es decir, cuando estábamos en esta última semana antes de conocer los resultados, que habían sido, digamos, tantas trabas, tantos condicionantes, tanta inmersión y tratar, como dices tú, de meter la cuchara por parte del gobierno, que había desvirtuado completamente la operación. Aquí quizá, Carmen, la pregunta ahora es qué va a pasar con el Banco Sabadell, porque al final no olvidemos que es un banco que se ha jibarizado, se ha hecho más pequeñito, que se ha gastado una pasta de sus recursos propios en fidelizar a sus accionistas para que no se movieran de ahí, ¿vale? Pero ¿y ahora el futuro cuál es? Porque esta operación se planteó básicamente siguiendo un poco las indicaciones de Bruselas, que dice que necesitamos bancos más gordos y más fuertes de cara a poder
competir en los mercados internacionales. Y si hay cuestiones, como por ejemplo, no sé, el cierre de sucursales o la rebaja de la plantilla, todo eso lo podía haber hecho de otra forma el gobierno, no metiendo, entre otras cosas, una consulta absolutamente bolivariana, como hemos comentado y nos hemos reído aquí en muchas ocasiones, donde podía votar el mismo 50 veces para decir que sí, no, o medio pensionista y tal. Cuando ni era accionista, ni cliente, ni nada. Ni o sea, nada, le importaba un rábano la operación. Y luego, eso sí, el expediente abierto al gobierno sigue abierto en Bruselas. Ya sé que tú precisamente, Soriano, no eres te fías mucho de estas cosas, pero bueno, ahí está. Sí, a ver, yo creo que muy preocupado no está Pedro Sánchez por esto. A ver, el problema de la consulta es esta idea de que salen o no salen este tipo de operaciones que pueden ser importantes y sobre las que podemos tener diferentes opiniones. Puede haber gente que esté diciendo, es que el precio que ofrecía el BBVA era muy bajo. Habrá otros que digan, no, pues es una buena operación, pues como decía Israel, ¿no? Oye, que desde Bruselas parece que están impulsando bancos más grandes, o tendría sentido que la banca española pues se consolidase, que vinieran a lo mejor bancos de fuera, que tuviésemos bancos más grandes. Esta es la discusión normal que deberíamos tener. Oye, en el negocio bancario ahora mismo tiene sentido, en la estructura que hay en España, tiene sentido que el BBVA compre Sabadell, se complementan los negocios, el precio que está ofreciendo es bajo o alto. Pero es que no es eso. Todos sabemos que lo que ha determinado que la consulta salga o no salga, la consulta, la OPA, salga o no salga, la oferta salga o no salga, es una decisión política. Porque es absurdo que nos metamos en esto, porque decimos, no, es que el gobierno no quiere más concentración. A ver, que este mismo gobierno fue el que impulsó la operación de más concentración bancaria que ha habido en España en la historia. Y la impulsó hace 4 o 5 años. Entonces, la misma operación, que entonces sí que le parecía bien por motivos políticos, ahora le parece mal por los mismos motivos políticos. Entonces, no tratemos de encontrarle una justificación de mercado, una lógica, incluso ni siquiera lógica ideológica de no, es que les gusta más la competencia o quieren más actores. No, es una pura lógica política, necesidad política del gobierno. En aquel momento la necesidad política le empujó a ayudar o a impulsar una de esas operaciones, que es así, era una operación de enorme concentración en el mercado, y ahora la necesidad política le impulsa a no apoyar otra operación. La prueba es que oye, el presidente de Cataluña, ¿qué tiene que brindar ahora con esto? ¿Pero por qué tienes que exponerte tanto? Pues porque es una operación de ese tipo. Bueno, y el Sabadell, la pasta que se ha gastado en publicidad, la pasta que se ha gastado en comprar, oye, que me parece muy bien, que oye, se le ha explicado a sus accionistas lo bien que se está solo y sus accionistas le han seguido, pues oye, chapó. Y si te he visto no me acuerdo, y allá vosotros con las cosas, en fin. Si no os importa que el gobierno os marque la línea, pues aquí paz y después gloria. Vamos con el varapalo a los autónomos, que yo es una de las cosas por las que estoy negra. Ya he dicho algo de lo que pienso, que no es lo que yo pienso, es que es una realidad. O sea, es que muy bien, cotizamos por los ingresos reales, me puede parecer justo. Hombre, adelantar lo que voy a ganar el año que viene es bastante de, ¿cómo se llama de rapel? Total. Porque no tengo ni pajolera idea. Y luego, ¿cuándo me lo vais a devolver? Pues basura, eso ya no se sabe, basura. Exacto. Pero luego no recibo nada de lo que acordamos que iba a recibir, con lo cual, pues ahí os lo dejo. O sea, vamos, yo vuelvo blanco un y en botella. En la senda que marcaba antes Domingo. Es decir, estamos, por desgracia, porque yo no veo nada positivo, en una politización absolutamente de todo. Y como he dicho en varias ocasiones, yo tengo la impresión, soy autónomo, que el gobierno considera que los 3.3 millones de autónomos que hay en España, todos votan a Vox. Todos son bultos sospechosos, todos son gente que está en su contra y por tanto adopta unas decisiones ideológicas sin ningún tipo de sentido económico, que como antes hablábamos fuera de micro, es que son verdaderamente abracadabrantes, ¿no? Es decir, gente pues eso que está ganando el salario mínimo interprofesional, si incluso llega, y que le están metiendo un rejonazo de casi 300 euros. Es decir, oiga, ¿hace falta, doctor en economía Pedro Sánchez Pérez Castejón, que explique que si tú a un tío que tiene una idea y que quiere estar trabajando en otro lado y quiere montar algo, quiere arrancar un poco de autónomo y tal, si tú le dices que todos los meses tiene que arrancar pagando 300 pavos, pues es una medida absolutamente disuasoria que no tiene ningún sentido. Luego ya también otras, y yo creo que también todos los que estamos en esta mesa lo hemos padecido en alguna otra ocasión,
A mí se me abren los dedos de los pies cuando tú tienes que adelantar unos IVA de un dinero que se supone que te van a pagar y tal. Y remito, bueno, en fin, yo creo que tú también estás en el concurso de acreedores de Intereconomía, bueno, que está todo el oficio. Yo ya lo he dado por ya, muerto bueno, eso. lo has dado por tal porque eres una mujer hecha para adelante, pero si ves los cálculos, pues en su momento tuvimos que pagar 500 o 1000 pavos de IVA que se han ido al carajo y decir, oiga, señores de la administración, yo he adelantado un dinero que después es evidente que no he percibido. ¿Me lo puede usted por lo menos devolver ya que se lo adelanté con el... No, Dice, pero sí, aunque lo vayas a cobrar, como nos tratan en muchos sitios como proveedores, es decir, a 90 días, pues tú ya adelantas el IVA, sí, lo vas a cobrar, pero no estás en ese momento cobrando. En ese trimestre, pues oye, para el trimestre que viene, no. Como es el devengo y no la caja, pues entonces la hemos fastidiado. Que sí. Sí, los que no son autónomos, a mí es una de las cosas que me sorprendió. Yo también soy autónomo y cuando empecé a operar en este sistema me di cuenta de muchas de estas cosas que muchas veces, por desconocimiento, yo creo que el común de los mortales, el trabajador por cuenta ajena, no es consciente de lo mal que lo pasan los autónomos con muchas de estas cosas, de los costes que tiene esto, por ejemplo, las gestorías, que hacen un trabajo muy bueno, pero que ya eso es un coste. O sea, tú no sales de autónomo solo normalmente gastándote el dinero que efectivamente la cuota, también dineros asociados, pues eso, el de la gestoría, porque muchos... Yo, por ejemplo, me lo hago yo, pero no todos los autónomos a lo mejor están tan pendientes, tienen una facturación tan sencilla o pueden estar con esos temas y entonces ya son 50, 100 y pico euros más de gestoría. Entonces, eso que lo tengamos en cuenta. Decías antes, ¿puede ser justo que paguemos por nuestros ingresos reales? Yo creo que no. Creo que no es justo. He dicho que pueden discutirse. Pues a mí me parece que no, porque para empezar... aquí hay muchas cuestiones. La primera es que dicen, no, la seguridad social, las pensiones, está generando un derecho, esto es un salario diferido. Bueno, como mínimo, durante, digamos, muchos años, lo que se ha planteado es que el autónomo, precisamente por tomar una decisión tan complicada como era ser autónomo, tenía también cierta autonomía, cierta capacidad para fijar cuál iba a ser su cotización. Oiga, que eso tendría unas consecuencias a futuro. Yo lo he dicho mucho a los autónomos. Claro. Cuidado, yo en mis clases, cuando me viene un autónomo, le digo, un momento, puedes decidir no cotizar, o lo has podido decidir hasta hace poco, o cotizabas por una base mínima, pero no creas que eso no va a tener consecuencias. Vas a tener una pensión más baja. Pero, oiga, dele usted la libertad a aquel que toma una decisión tan compleja como ser autónomo o ser pequeño empresario para que también asuma esas decisiones, porque a lo mejor dice, oye, pues prefiero en los primeros años de la actividad cotizar menos porque voy muy apurado y luego ya cotizaré más en los próximos años cuando tenga algo más de margen y cuando la actividad esté en marcha, una decisión perfectamente legítima. Como tú dices, esos autónomos que tienen unos ingresos muy altos o muy bajos, muy estacionales y que les haces pagar cada mes la misma cifra, para ellos puede ser una complicación muy grande. Puede haber autónomos que digan, oye, pues yo prefiero tener el mínimo posible en la seguridad social y poner mis huevos en otra cesta, una cesta de inversión, una bolsa de capitalización de ahorro. ¿Por qué se lo vas a prohibir? Y alguien dirá, no, pero es que los trabajadores por cuenta ajena, pero es que ahí entramos en otro ámbito y es el que tú decías, los trabajadores por cuenta ajena tienen su estatuto de los trabajadores y tienen una serie de ventajas, de protecciones que a mí no me gustan, un modelo más bien socialdemócrata, sí, pero digamos... Al menos tienen eso, pero al autónomo, al que toma la decisión, al que se arriesga y al que dice voy a intentar hacer las cosas de otra manera, le dices que es al final la reforma del ministro Escrivá, va por ahí, esto no deja de ser la aplicación de la reforma del ministro Escrivá, vas a tener que hacer exactamente lo mismo, vas a tener que pasar por los mismos límites y requisitos que el trabajador por cuenta ajena en lo malo, porque en lo bueno no. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué me voy a arriesgar yo a ser autónomo o pequeño empresario? Porque si las cosas salen mal, si yo me hago autónomo y el próximo año no gano un euro, ¿a mí quién me da? Nada. Todos los perjuicios, todas las noticias negativas me las como yo y las noticias positivas las compartimos. Hombre, pues no me parece especialmente justo el trato. Y ahora vamos al nivel de las cuotas, que es un auténtico escándalo. Ya, y luego otra cosa. Esto de que tú trabajas en casa,
gastas luz, Total. gastas esto, gastas... Oye, ¿qué pasa? Pero vamos a ver, que yo me Carmen. gasto toda la gasolina que yo Claro, que yo me gasto total. es porque salgo a divertirme. Claro. No, es que voy a todos los trabajos. Total. No te puedes quitar nada, porque ahora no te puedes quitar nada, porque lo que te Absolutamente quites nada. te mandan una complementaria. Total. Oye, Bueno, vamos a es ver. el escenario un poco que está planteado Lo del Domingo, Ferrari y el Panda. Exacto. No, bueno, y que es una vergüenza. Porque yo, por ejemplo, que sabes que voy a casi todos los lados en moto y tal. No, pues la moto no. Efectivamente la gasolina no. Tienes un almuerzo, nosotros que trabajamos cara al público, algo de ropa. Es que es absolutamente nada. Cero, O sea, dice, cero. oiga, solo te lo justifican si te compras una hormigonera y eres obrero de la construcción, ¿sabes? Porque luego igual haces un renting de un coche y lo mismo, ¿no? Es que es un gasto suntuario, no se sabe Si es para ti o es para el si trabajo. para la familia y tal. Es decir, oiga, joder, es que yo, no sé, por ponerte un ejemplo, el que sea, ¿no? Es decir, vivo en Tres Cantos, a 33 kilómetros de Madrid, necesitaré un vehículo, ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo es tan valiente como yo para ir en la moto y tal y eso. Bueno, pues al final es que es una cosa, ya te digo, un verdadero afán persecutorio. Y luego, pues eso, no, tú estás negra, pero a mí, por simpatía, yo me estoy ennegreciendo porque hablando de estas cosas, Que te me estoy cabrea. bueno, yo además os adelanto, quiero hacer un serial en línea con mi gestoría. Porque claro, lo del tema de las ayudas del COVID ha sido tremebundo. Es decir, allí nos acogimos todos porque es evidente que en mayor o menor medida cayeron los ingresos y salvo que no hayas estado en ingreso cero, que vamos, que no tenías para comer, ahora me vienen a mí ahora reclamando todas las ayudas, porque aunque he demostrado que mis ingresos habían caído, pero claro, algo percibía de alguna cosa que surgía, y bueno... Ya no eras pobre de solemnidad, así que a la Claro, paga. exacto, y entonces te meten ahí unos clavos, igual que lo del kit digital, que me han explicado que, vamos, ni se te ocurra comprarte tú el ordenador por tu cuenta, no se te ocurra cogerte a eso, porque al final lo acabas pagando tú. Es decir, todas las ayudas que plantea el gobierno son trampas, son estafas. Vamos, desde aquí, si me permites, El Carmen, ordenador con Z Plus. claro, hago Que un lo hemos llamado estado para aquí. que nadie se acoja a todas estas cosas, porque al final te saben más caras Solo y te meten con en un problema. El Los ordenador préstamos, solo con todo. Z Plus. Es que el tema de los ingresos reales, que primero la discusión filosófica de antes, yo creo que no, pero decir, venga, acepto, vamos a cotizar por ingresos reales, pero ¿cuáles son los ingresos reales de un autónomo? Es que ahí está una de las grandes trampas. Y todos estos casos que estáis poniendo, estos detalles que mucha gente dirá, bueno, pero es el ejemplo, el menudeo. ¿Qué No, pero es que jeta? eso- ¿Te quieres quitar la no, gasolina? Eso es lo importante. En primer lugar, no es verdad que estos pues, dice ingresos netos de los autónomos. No, pero no son los netos del trabajador por cuenta ajena después del pago de impuestos. En realidad, tú cotizas por los ingresos netos, que es ingresos totales menos los gastos que te han dejado quitarte. Y luego a eso también le vas a pagar impuestos. Pero lo que determina tu cotización es simplemente ingresos totales menos los ingresos que te han dejado quitarte. Y esos ingresos que te puedes quitar son muy pocos y encima están sujetos a una enorme arbitrariedad de la administración, con lo cual el autónomo está muy asustado y normalmente se quita bastante menos de lo que se podría quitar por puro No, miedo. que nada. Yo no no me quito nada, porque es que me da pánico. Mínimo, tienen que ser cosas hiper justificadas, pero es que esto, yo cuando yo me hice autónomo, yo estuve en Hacienda con uno, y lo he contado alguna vez, además 2 funcionarias excepcionales me estuvieron contando todo con total tranquilidad, con muchísima calma y con mucho detalle. Y llegó un momento en que le dije esto, oye, ¿qué gastos puedo imputarme a la actividad? Gastos normales. Y la respuesta de una de las funcionarias me empezó a... Bueno, es que no... Y al final me dijo, bueno, tú no te pases mucho, más o menos... Y yo le decía, ¿pero qué criterio es este? ¿Pero cómo que no me pase? Y me decía, es que en realidad no te puedo dar un criterio cerrado. No hay criterios cerrados. Vas a depender de la voluntad del inspector y vas a depender de la orden o de lo que nos hayan dicho en ese año que hay que seguir o no. Entonces, esa es la realidad del autónomo. Exacto. Y a partir de ahí tú le dices autónomo, no, ingresos reales y gastos que cualquier empresa te pagaría como gastos de tu actividad, desde el parking, gasolina en muchos desplazamientos, comidas de trabajo, gastos que cualquier empresa le pagaría a su trabajador porque son parte de la actividad, a ti te dicen como autónomo no. Y luego te dicen cotiza con ingresos reales como si eso fuera un sueldo de un trabajador por cuenta ajena. Y estable. No lo es, y encima estable. Bueno, en fin.
Si quieren saber más, luego se ven, escuchan el podcast y se dan cuenta de lo que nos han hecho, o nos quieren hacer, mejor dicho. Bueno, y antes de seguir, una recomendación, Cibislen. Seguro que ya os suena porque llevamos meses hablando de ellos, pero es que siguen dando mucho que hablar. Rentabilidades del 10 al 13% anual, inversión desde 250 euros y lo mejor, todos los proyectos tienen garantía hipotecaria. Si quieres saber más, www.cibislen.com. Interesante, seguro que conocen ya muchas personas que están haciendo números de cara a la jubilación o que ya están jubilados y que han visto muy reducidos sus ingresos y no consiguen mantener un nivel de vida razonable. Es una opción vender la casa para conseguir liquidez. Pero, ¿qué pasa cuando no quieres dejar el hogar en el que has vivido toda tu vida? Pues ahí es donde aparece la hipoteca inversa, una alternativa que permite transformar el valor de la vivienda en ingresos mensuales, pero aquí viene la parte buena, sin tener que abandonarla. Lógicamente, hay factores como el valor del inmueble o la esperanza de vida estimada que hace variar la cantidad a percibir, pero sin duda es una buena solución. Y además, llegado el momento, los herederos deciden si venden la casa o si pagan la deuda acumulada con sus recursos propios. Desde hace año y medio, Santander y Mapfre ofrecen conjuntamente este producto a través de una sociedad especializada que ya ha ayudado a numerosas familias mayores a mejorar su situación económica sin renunciar a su hogar. Casos como, por ejemplo, el de Grecia y Sixto, que utilizaron la hipoteca inversa para cumplir su sueño de viajar después de una vida de esfuerzo. También el de Mario, viudo y con problemas de salud, que la empleó para seguir viviendo en su casa y costear la asistencia que necesita. Pues estos casos demuestran cómo este producto puede mejorar la calidad de vida sin renunciar al hogar. Este contenido es una publicidad del Banco Santander. Y bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre, ojo, tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Este otoño no esperes al año nuevo para ponerte en forma con estilo vistiendo una selección de textil y artículos de las mejores marcas deportivas. Ahora tienes el 30% de descuento en una selección de marcas como Nike, Adidas, Puma, Columbia, New Balance, The North Face, en fin. Además tienes un 20% de descuento en las marcas exclusivas que solo encontrarás en el Corte Inglés. Ponte al límite en el gym con la selección de ropa deportiva y complementos de Boomerang. Y si lo tuyo es perderte en la montaña y respirar aire fresco, pues tienes hasta un 20% de descuento en una selección de artículos de Mountain Pro para los amantes de la naturaleza. Todo esto y mucho más en deportes, moda mujer, hombre, infantil, lencería, accesorios, hogar, en fin. Hasta el 30% de descuento, les digo, en más de 600 marcas. Eso sí, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app. Que te perdona. Sí, se lo digo muchas veces, si es que hasta los tontos ya tenemos tope, hombre. Si es que ya... Te están poniendo hoy las canciones. Hombre, claro, es que Víctor me jalea porque sabe que cuando estoy enfadada, pues hasta los tontos tenemos tope y he llegado a mi tope hoy. O sea que ojo y cuidado. Bueno, y sigo, porque es que lo de la AAA ya manda narices. Entonces, miren, que una cosa es el dato del PIB, que está muy bien, muy bonito, gracias al consumo público, al turismo y a las exportaciones y a no sé qué, y otra cosa es la vida del día a día de la gente, hombre. Pero si es que ayer han dicho que ya son 3 millones casi de personas las que reciben el ingreso mínimo vital. Y se ponen medallas. El IPC el 3%, la basura el 30%, la cesta de la compra el 38% con mi amigo Sánchez. 585.000 personas tienen que tener 2 trabajos. Solo el 72% de los jóvenes trabaja. El PIB per cápita crece mucho más despacio, incluso menos que en los países como Alemania, Italia o Japón, que todo el mundo está, hoy Alemania está fatal, sí, fatal, pero todavía tiene el PIB mejor que nosotros. La productividad, nada, no despega. Y el último dato, la confianza empresarial se ha desplomado con la mayor caída en 2 años. Y es que yo la AAA, pues está muy bonita, será, póngasela usted en un cuadro en su cuarto, pero no toque las narices, porque no, la gente no está en la AAA, está en que no puede comer carne, ni pescado, ni verdura, que se tiene que ir al congelado. Hombre, venga ya. Hombre, y antes... ¿Ves cómo tengo un tope? Claro, antes lo hablábamos, ¿no? Es decir, con el tema de la OPA y las imposiciones que hizo el gobierno,
no incentiva precisamente la inversión extranjera. Es decir, esto que estamos hablando así alegremente, la gente lo ve y dice, oye, en España si quiero tomar el control de una empresa y tal, no voy a ir a mercado, a ver un poco por dónde... pero si ahí no hay ni presupuestos hace 3 años. Ya, por eso, entonces tal. Y luego sí, entre otras cosas, había también un informe que decía que había 12,5 millones de pobres en España, de mayor o menor medida. Ahora vendrá en breve la pobreza energética, ahora cuando empiece a hacer un poco de frío y tal, de la gente que tenga que estar con el plumas por la casa porque no... Sí, pero porque hablaremos no puede, nosotros. Claro, por eso, porque no igual, habrá pobres energéticos. Entonces, nada, bueno, pues ¿qué quieres que te diga, Carmen? Yo espero, sobre todo es muy claro en el tema de la cesta de la compra. La gente pues no nos lo dice, oye, yo voy con dinero y es que vamos, o sea, cualquier compra un poquito más tal, de un mes o tal, te vas a 600 euros, pero con la punta de la nariz, ¿no? Y luego que aprovechando que está aquí Domingo, hablaremos ahora después de las pensiones. A ver con este 3% cuál va a ser la media de subida de las pensiones, porque luego veremos que solo el 70% de los ingresos cubre el pago de las pensiones. Todo lo demás tiene que venir del bolsillo de todos del otro lado. Entonces, sí, bueno, de la subida de impuestos. A ver, pero vamos primero con toda esta batería de datos que demuestran que la vida de la gente está peor que nunca. Pero nadie lo discute, yo creo, Carmen. Sí, ellos sí, el gobierno sí. No, el gobierno puede contar mi sangre y compañeros nuestros así. Digo, bueno. No, pues sí, a ver, que es evidente que del dato del PIB absoluto, del crecimiento del PIB, a la realidad de la familia clase media española hay una distancia enorme, pero porque es verdad que no suele haber esas diferencias entre PIB real, crecimiento del PIB en términos absolutos, y las mejoras en PIB per cápita y también en PIB por persona o productividad por persona trabajada. Y en España, en los últimos 7-8 años, en esos datos, PIB per cápita, no ha habido grandes mejoras, no hemos mejorado sustancialmente respecto a otros países, y lo que produce cada uno de los trabajadores que está en España, pues también está bastante estancado. Ahí veíamos antes datos, o veía antes por ahí en el guión datos de personas que tienen 2 empleos, personas que tienen... Oye, casi 600.000 personas. El número de horas trabajadas, ves, el dato de afiliados a la Seguridad Social en máximos, pero luego ves el número de horas trabajadas en total y no, y entonces ahí te das cuenta de que la realidad micro de cada una de esas personas no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre? Pedro Sánchez, cada vez que dice estas cosas, luego muestra su extrañeza porque parece que esto no llega a las encuestas, o que la gente no se da cuenta, o que es que no está llegando el mensaje. A ver, la renta disponible real que tiene el español medio, especialmente los menores de 50, 45 años, no está ahora mejor que hace 7-8 años. Porque, no, está bastante peor. En primer lugar, ha habido una subida de impuestos, incluso a aquellos que han mantenido, impuesto directo sobre todo, el impuesto del IRPF, incluso a aquellos que han mantenido poder adquisitivo vía salario bruto, por así decirlo. Tú antes ganabas 20.000, ahora ganas 24.000 y dices, en realidad no ganas más que en 2018 porque lo que has hecho simplemente es igualar el efecto de la subida de la inflación. Pues bien, esa persona, como no le han ajustado la tarifa, está pagando un 12% más. Esa es la subida media del IRPF que están soportando los españoles que han mantenido poder adquisitivo, que no todos lo han mantenido en su salario, pues están soportando una subida del 12%. A igualdad de salario real. Es verdad, no nominal, porque antes eran 20, ahora son 24, pero sí es salario real, ¿no? Pues están pagando un 12% más de impuestos. Además, están pagando una cesta de la compra que en los productos más básicos está en realidad por encima del 30%. Es verdad 38%. que el IPC, el acumulado, no está tanto, está en el 20 y tantos, pero de los productos más básicos está en el 38%, según los productos que cojamos. Lo que es cesta de la compra pura, supermercado, estamos en esas cifras. Claro, ¿qué ocurre? Que eso no solo es grave, sino que además las familias de menos renta, las familias de renta media y media baja, destinan un porcentaje mucho más alto de sus ingresos a esos productos que más han subido. Y luego encima hay un tercer factor, que es precio de la vivienda, que afecta especialmente, sobre todo, vivienda compraventa, pero especialmente vivienda en alquiler, que afecta especialmente a los menores de, lo decía antes, 45, 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas familias, esas personas, ese español de clase media que ve que el salario como mucho ha igualado inflación media, que los bienes más básicos le cuestan más,
que en el impuesto directo que más le afecta al IRPF paga un 12% más y que además la vivienda, si tiene que tener vivienda en alquiler, le cuesta mucho más caro, la renta disponible real que le queda después de todo eso es bastante más baja que en el año 2018. Entonces, claro, el gobierno dice, ay, ¿cómo pueden ser que no se den cuenta de lo bien que va el país o de que está creciendo el PIB? Es que vete a la realidad micro de esa persona, y no estamos hablando de pobres o de gente que no tiene empleo, no, vete a la realidad micro de esa gente de clase media y te vas a dar cuenta de que es que no es tan mejor que en 2018. Os voy a dar 2 datos más para que veáis cómo está el tema. Del segundo trimestre, porque son los últimos que hay. Los concursos de acreedores, 19% de aumento. Pero ejecuciones hipotecarias, un 75,8% han subido en el segundo trimestre. O sea, ¿pero qué está pasando aquí? Que la gente ya no puede pagar ni la hipoteca. Bueno, claro, es que es lo que estábamos hablando. Pero es que la hipoteca es lo último que se deja de pagar. Vamos, que te quedas sin comer casi si me apuras. Oye, en el segundo trimestre, un 75,8%. Al cuarto tienes que sí, dejar. Pero oye, pero un 75,8%. Sí. No, sí es muy sorprendente. Y luego, bueno, los datos de paro, decir, oiga, que por mucho birlo que haga usted, 2.4, 2.5 están ahí desempleados, con lo cual seguimos liderando. Eso sí eres bueno, si haces un buen... la verdad son 3 y pico. Por eso, pero bueno, dices, o sea, 2,5 millones tal. Por eso nosotros siempre nos hemos sorprendido, es decir, no sé muy bien, más allá de la propaganda y la fanfarria oficial, es decir, oiga, lo que decía Domingo, es decir, realmente estamos mejor, porque esa es otra, ¿no? Es decir, ya el cuento de no, esto la culpa la tiene Mariano Rajoy, pues hombre, cuando ya vamos camino de 7, 8 años, dices, oye, ya cambia un poquito el discurso, ¿no? ¿Sabes? Entonces, y lo que dices tú, bueno, pues eso, presupuestos generales del Estado ni están ni se les espera. Del año 22 los datos son, se hicieron en el 22, imagínate. Eso es lo mejor que nos podría pasar, que no haya presupuestos y que no haya... Si hay presupuestos, habrá subidas de impuestos. El gasto lo van a hacer igual con presupuestos y sin presupuestos, pues lo pueden hacer. Pero que no haya presupuestos limita la capacidad, y eso es así. Es lo único. Que no haya presupuestos, de verdad, desde el lado del gasto da igual. Desde el lado de los ingresos limita la capacidad para subir impuestos. Así que es una gran noticia que este gobierno esté en debilidad parlamentaria y que no tenga presupuestos. No, sí, está bien que sí, pero nosotros siempre decimos eso. Pero también estaría muy bien si fuera un gobierno responsable e hiciera un presupuesto en el que incluso base cero, o como le han dicho desde quién era, no sé si era Funcas o Fedea, que le han dicho que había que hacer un presupuesto mono... me sale. Mononominal, no sé qué, lo ha dicho Fedea. Un buen presupuesto que dijera, venga, oye, estamos fatal, gastamos mucho, vamos a quitar toda una serie de porquerías que tenemos aquí, de amiguetes, de subvenciones, de organismos. Oye, que es que hay más de 500 organismos públicos y siguen inventándose agencias y no sé qué, que luego ni se reúnen, ni se no sé qué. Bueno, la pasta se la llevarán los salarios. Bueno, ahora seguimos. Vamos primero con la noticia de la semana telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y vamos con el índice de cumplimiento de laudos arbitrales de este año, publicado esta semana, que confirma que Venezuela y España, qué buen compañero, encabezan el ranking mundial de países con más laudos de arbitraje internacional pendientes de pago. Nuestro país acumula 22 laudos sin resarcir por un monto cercano a los 1.600 millones de dólares, cifra que puede aumentar a 26 si se confirman otros 4 procedimientos donde el fallo original del arbitraje ya ha sido adverso para España. Sumando intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes, las obligaciones con los inversores afectados hay que incrementarlos en otros 450 millones de dólares, que son más de 385 millones de euros. Y les cuento que la inflación, se lo decimos aquí siempre, es el peor enemigo del ahorrador. ¿Sabe usted que si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor? Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, oro, inmobiliario, todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722. 915239722. Vale, yo os quería aprovechar a los dos para que a ver si intuís ya, porque hay mucha incertidumbre sobre lo que está pergeñando para el año que viene el gobierno,
puesto que los ingresos no dan y hay que sacar el dinero de otro sitio, hay que aumentar deuda, porque claro, sin presupuestos, ¿de dónde vas a sacar todo ese monto de dinero enorme que significa 3 mensualidades más la paga extraordinaria? Que son 4 pagas, porque no da en octubre ya no hay dinero para pagar las pensiones con los ingresos, con lo cual hay que tirar del otro lado. Entonces, aparte de que entre el mecanismo de equidad intergeneracional el 1 de enero, que es otro palo que nos van a dar en la nómina, algo se empieza a oír de aumentar el número de los años para el cálculo de la pensión. Eso que siempre, ya saben que son 25, entra en vigor el año que viene o ha entrado este año, por ahí debe andar la cosa. Lo que pasa es que han ido ajustando desde la reforma de 2011. De Zapatero. 2026-2027 es el último año en el que no solo eso, todo, digamos, el cambio en las reglas paramétricas de 2011 se ha ido aplicando, se ha ido sumando año a año, es como los años de la edad de jubilación. Exacto. No es que pasara de 65 a 67 de una vez, sino que ha ido sumando 2 meses cada uno de los años. Pues el fin de la reforma de 2011 es el año que viene, efectivamente. Vale, pues el año que viene, entonces se puede ir pensando ya en aumentar el año. ¿Por qué aumentar el año? No es que esté bien, digo, pero es menos pensión, porque la mayoría de la gente, pues desgraciadamente, sus años de cotización mejor, pues no son precisamente a lo mejor ni los últimos, ni la media de todos estos, ni nada que se le parezca. No, son los... Normalmente la gente cobra más al final de su vida activa que cuando eres joven. Entonces, ampliar el periodo de cálculo de la base, que es lo que van a hacer... no es exactamente así, no me lo tomen como un tema técnico, pero yo creo que es lo que mejor entendemos. Ahora mismo, efectivamente, lo que se hace es más o menos una especie de media de cuáles han sido tus salarios y, por lo tanto, tu base de cotización durante los últimos 25 años, y entonces tu pensión es la media de esos 25 años, podríamos decir, ¿no? Pues, ¿qué ocurre si tú amplías a toda la vida laboral? 35 años, 40, toda la vida laboral, que es de lo que se está discutiendo y que yo creo que podría salir. No sé si el año que viene, pero yo estoy convencido que es una reforma que en los próximos 4 o 5 años va a salir. Pues claro, que lo normal es que tu salario medio desde en los últimos 25 años, por ejemplo, desde que tienes 42 a 67, es más alto que lo que cobrabas con 28 o 30, con lo cual si te hacen el cálculo de toda la vida laboral, el salario medio que te va a tocar, que va a ser la base de cotización media, que va a ser la pensión media, va a ser más baja, con lo cual tu primera pensión, esto no afecta a los actuales pensionistas, afecta a los pensionistas del futuro, pero la primera pensión de ese pensionista al que le tomasen toda la vida laboral va a ser más baja. Efectivamente, yo creo que este gobierno, yo creo que casi cualquiera, pero este desde luego, lo que va a hacer es subir todos los impuestos que pueda, porque se le está viendo, las vías de agua del barco del el erario público español son brutales. Si es que incluso con estos récords de recaudación que tenemos, vía inflación, vía no ajustar la tarifa, vía ese crecimiento del PIB que dice el gobierno, que al final estás teniendo incrementos récords de recaudación, el año pasado tuvimos más de 50.000 millones de euros de déficit. Entonces, no las pensiones, sino en general, porque a mí me gusta mirar la foto general. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues intentar poner vías de agua, intentar taponar vías de agua. Lo de los autónomos, la subida de las cuotas, ¿por qué lo hacen? Hay un punto ideológico, pero hay un punto de pura necesidad. Es que necesito recaudar de donde sea. Y efectivamente, las 3 subidas de impuestos que nos dejó el ministro Escrivá en la reforma de 2023, que no fue una reforma de las pensiones, fue una reforma fiscal, van a seguir y yo estoy convencido que van a ser todavía más importantes. Mecanismo de equidad intergeneracional, mucho cuidado, o la cuota de solidaridad que planteó el ministro Escrivá, para aquellos que tienen, para empezar, que no son cuotas ni cotizaciones, son impuestos, que no nos engañen con los nombres, pero luego cuidado. En Francia, hace ya muchos años, debe ser casi ya 3 décadas, se inició un proceso similar. Y empezó siendo un pequeño impuesto, en teoría finalista para las pensiones, que era más o menos el 1% del salario. Era como, ¿cómo no vas a poner el 1% del salario para apoyar las pensiones? No sé qué. Ya está por encima del 10% del coste laboral real de los franceses. Que eso no quita otros impuestos. Siguen pagando la cotización, siguen pagando el IRPF, que es disparatadamente alto en Francia, todavía más que aquí, y ya tienen un 10% de coste laboral en ese impuesto finalista. ¿Qué nos creemos? ¿Que se va a quedar el mecanismo de equidad intergeneracional en la cuota de
de solidaridad en esas decimitas o en ese 0, punto y no sé poquito, qué. o el punto y pico en el caso del mecanismo que nos había dicho el ministro Escrivá, ni de broma, van a empezar a acelerarlo porque no tienen dinero. Total. Bueno, en línea con lo que antes de los laudos y tal, que efectivamente también eso es otra, que también, es decir, al final estás transmitiendo al mercado que España no es un país fiable, es decir, que aquí cambian las reglas del juego y las normativas sobre la marcha y en función de los intereses políticos del gobierno de turno, ¿no? ¿De dónde sacan la pasta? Bueno, pues entre otras cosas incumpliendo quizá nuestros compromisos internacionales, y uno por ejemplo es el tema de la OTAN, que tanto nos está enfrentando con Estados Unidos. Dicen, oye, pues mira, yo tendría que pagar esto, voy a subir una décima solo, lo dejo en el 2,1% del PIB en vez del 5%, y ahí me estoy ahorrando pues una leña. Luego, es evidente lo que contaba el compañero, es decir, si tú cuantos más años metas a la hora de sacar la cotización, la pensión final, pues es en principio esperable que te baje, pero también yo hago una alerta, es decir, yo por ejemplo ahora estoy ganando menos dinero que hace 3 años, o sea, te quiero decir que la vida también, claro, de los... Lo del COVID, claro, les ha gustado y ahí se ha quedado. Por eso, entonces te quiero decir que esto también, y habrá gente que diga, oye, pues yo tuve un pico, una época muy buena y nunca me he vuelto a recuperar, pero vamos, difícil es que efectivamente esos cálculos, y por eso básicamente lo hacen, no se engañen un instante. Si te incrementan la base de cotización es básicamente pues eso, para ver si haciendo trampas te pueden pagar menos. Y yo lo único que veo es que en el tema pensiones y tal, pues hombre, que el gobierno pues siempre se va, igual que no tiene mucho miedo a enfrentarse a los autónomos, a enfrentarse a los agricultores y ganaderos, pues hombre, los 10 millones de pensionados y creciendo de manera constante 200.000 personas todos los años, es decir, toda esa gente votando, pues hombre, te hace que todas estas cosas, pues bueno, que las hagan de una forma quizá menos racional de la que debieran, ya. ¿sabes? Bueno, porque es un voto cautivo. Ya, antes de entrar en la energía, les había dicho que les iba a contar la letra pequeña de lo de la AAA. Y es que tanto Moody's como Fitch, en sus informes, aluden a la necesidad de que España reduzca la deuda, reduzca el abultado y decididamente el déficit presupuestario, que hay que hacer mejoras adicionales para elevar el PIB per cápita, y que el estancamiento político en un entorno de debilidad parlamentaria y la creciente presión por las acusaciones de corrupción y fragmentación política, pues que están ahí y que no hay que desdeñarlas. Con lo cual, aquí hay que leer los informes, pero hay que leerlos entero, incluso también los de la UCO, para que luego no nos digan que la UCO dice que no hay financiación irregular del PSOE, pues lo mismo. Estos informes también hay que leerlos, porque es la AAA, sí, bueno, la AAA, pero te han dicho que la deuda, que el déficit, que no sé para qué le dan la AAA, pero bueno, eso no es mi tema, eso allá Moody's. Hombre, dice, tienes debilidad parlamentaria, eres un corrupto, no haces nada con la deuda y no haces nada con el déficit, pero te doy la AAA. Ah, bueno, pues vale, fenomenal. A ver, un breve comentario que quiero comentar con vosotros, lo de la energía, que está que arde, como no es el mejor... No, solo que, a ver, el valor de las notas de las agencias de calificación pues se lo da cada uno. Es decir, yo como inversor pues le doy tirando a poco, pero bueno, está ahí, pues ya está. Y al final es una ficción el tema de la deuda española, pero no lo digo ahora, yo lo llevo diciendo todos estos años. España, como el resto de los países del euro, está... digamos que el euro es una región de solidaridad en la que todos nos beneficiamos, sobre todo los países más pobres y menos solventes como España, de la solvencia que nos aportan y de la garantía y del aval de los países más ricos. Entonces, todo esto de la AAA, mañana sale un ministro de Finanzas alemán y dice que están hartos de compartir moneda con los países del sur, que ya nunca más, y que va a decir que o el Banco Central Europeo se pone súper estricto o ellos se marchan de allí y la AAA, la solvencia de la española, pero de verdad sea quien sea el gobierno. Entonces es que es una cosa ficticia, lo hemos visto en la crisis 2010-2012, la crisis de deuda soberana que en Grecia se alargó hasta 2015. ¿De qué valieron las notas de calificación de los años 2007-2008? Que alguien mire cuáles eran las notas de calificación o la prima de riesgo de Grecia, de España, de Italia o de Portugal entre 2007 y 2008. Y no, vino de la Lehman Brothers. Y se fue a tomar ¿Y dónde está? Bueno, pero nosotros estamos aquí para que ustedes entiendan
que a veces lo de que salga sacando pecho el presidente del gobierno con la AAA, pues hay que analizarlo y no se queden solo con los titulares. Si es que en algún momento entendieron que era la AAA, porque es que a veces se cree que la gente que va a hacer la compra, lo de la AAA le pone, ¿sabes? O sea, dice, pues como estamos en la AAA, voy a comprar hoy pescado. Total. Bueno, estamos a muy pocos días ya de que se tome la decisión irreversible de que se cierre Almaraz. Hay un artículo muy bueno en El País de Sevilla, que fue ministro que le iba a dar 2 tardes de clase a Zapatero. Que nunca se las dio, yo se la pregunté. Bueno, llegaste nunca a dar se las dio y no le hubieran venido mal. Pues el título era Presidente, Almaraz no se cierra. O sea, este total. Es el tono del artículo. Y es que así estamos, o sea, es que estamos a nada. Bueno, estamos a que luego tenemos miedo, porque nos lo ha dicho la propia red eléctrica, aunque luego se echó para atrás, de que las cosas se están todo el rato con tensiones para acá y para allá en la red eléctrica. Las compañías eléctricas no están de acuerdo con cómo se está abordando el asunto de la ampliación de la red eléctrica de España, de la que dependen no solo inversiones millonarias, sino también viviendas. O sea, es que hay miles de viviendas pendientes de que cuando se construyan si van a poder enchufar la plancha. O sea, de este porte. Total. O la calefacción o lo que tengan. Entonces, no sé, yo es que de verdad el tema de la energía en este país, que bueno, como todo el mundo experto ha dicho, un país sin una energía continua, fiable claro. Y tal, es un desastre. Totalmente. Ya, pero yo, en fin, recuerdo cosas que he dicho en tu programa, Carmen. Primero, en un desayuno informativo en el que asistí con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, yo le pregunté directamente, uno de los propietarios de Almaraz. Claro, y le dije, oiga, señor Bogas, dicen los contos compañeros que desde el 27, ¿no? O el 28, el fatídico día de abril, donde nos fuimos a cero en España, que ha habido ya 2 amagos de que nos fuéramos otra vez a cero y tal. El señor Bogas, consejero delegado de Endesa, me lo negó. No, eso no es cierto, yo no tengo constancia, Y 2 meses después, la propia red eléctrica nos ha comunicado a todos que hemos estado acariciando el larguero, ¿vale? Con lo cual, pues hombre, con directivos así, pues mal vamos. Y luego tenemos también la excepción catalana, ¿no? Es decir, que también lo hemos comentado aquí. Es decir, se cierran todas las nucleares de España salvo las de Cataluña. ¿Por qué? Porque están en Cataluña. Oiga, esto ¿qué criterio es ese? Pues eso, decir, no, que es que allí no contaminan tanto, allí las necesitamos más y tal. Entonces, cuando absolutamente todo, pasa por el sesgo ideológico y por el único objetivo es de mantener al señor Sánchez en la Moncloa, pues es que ese es el único criterio válido, ¿vale? Entonces tenemos un problema efectivamente de energía y parece que nos da miedo Pero es que, y además te lo han dicho los expertos, oye, como cortes nucleares y tal, claro, le va a pegar un arreón a que luego vas a querer a la factura energética, que luego le vas a decir a la gente que seguimos con el cohete, decir cohete pero metido por... Pero no solo a la factura, sino a la posibilidad de apagones. Sí, bueno, eso por añadidura, pero a la gente que dirá, bueno, yo espero que no me vaya a negro, porque pero lo que voy a pagar todos los meses, eso no te lo discute nadie. Estos días que ha habido tensiones, que la tensión se ha movido y que hemos estado a punto y que se ha movido muchos nervios y mucho tal, se daban las mismas circunstancias que en el apagón. Había 2 centrales en parada técnica, había bajo consumo y no sé qué. Entonces, si encima cierras nucleares, pues ya me contarás. Yo en esto sinceramente no tengo claro qué es lo que el gobierno quiere. Es decir... pero lo tiene que decir en breve. Este gobierno, especialmente Pedro Sánchez, no se maneja para nada con criterios ideológicos. Es un gobierno de puro mantenimiento en el poder. O sea, a Sánchez le da igual 8 que 80. Él lo que quiere es seguir estando en la Moncloa un día más y así. Oye, eso lleva casi 8 años y yo creo que va a tener unos... Pues hombre, cerrar Almaraz no creo que le dé muchos votos. Por ahí voy, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno, en esa lógica que él sigue, que ellos siempre venden desde el punto de vista ideológico, pero que no es ideológico, es de puro mantenimiento en el poder... Yo no tengo claro que cerrar Almaraz a ellos les beneficie. Lo que pasa es que tampoco pueden mantenerlo abierto o no pueden dar la señal porque por ahí sería un flanco que en determinada parte de la izquierda les podría hacer daño, de estáis manteniendo la nuclear. Entonces,
Mi intuición es que el gobierno quiere forzar las cosas hasta el final para decir en el último momento no nos queda otro remedio que mantener abierto Alcaraz, a pesar de Almaraz, a pesar de que no queremos. Podrías haber dicho Alcatraz también. De que no queremos mantenerlo abierto. Pero nos han dicho los técnicos que si no va a haber problemas, riesgo de otro apagón, en Extremadura nos están diciendo que no, buscan una votación que a lo mejor en el Congreso consiguen una mayoría, pues que si el PP, que si no sé qué, que si el otro se abstiene, y saco adelante eso, vendiéndole a su electorado que ha sido con mucho dolor, que ellos en realidad lo que querían era acabar de una vez con la nuclear en España, pero es que de verdad que no les queda otro remedio. Entonces yo intuyo que el gobierno va por ahí. A lo mejor es que yo me lo quiero creer porque me parecería de una irresponsabilidad tal cerrar 2 reactores nucleares como Almaraz en este momento, con los riesgos que tiene España. Y es verdad, con ese crecimiento de la red eléctrica, que te guste más o menos el modelo renovable, lo que tienes que tener claro es lo que están diciendo las eléctricas. Y es que no ha habido especialmente planificación, hay muchos puntos en el sistema complejos, y que mejor no juguemos con lo mejor que ha tenido siempre el sistema eléctrico español, que ha sido estabilidad. Era muy solvente el sistema eléctrico español. Entonces yo intuyo que al final no se van a atrever y que van a echar para atrás. Lo que pasa es que creo también, y además le pega mucho al personaje, a los personajes, que quieren vender que lo hacen a regañadientes, que ellos, por su ideología, querrían cerrar las nucleares, pero que no pueden. A ver si... Eso es un poco, con todos los respetos, Domingo, es un poco desquiciante lo que el análisis que dice, porque al final es una cosa y la contraria en la que se basa este gobierno. En cualquier caso, dice, la gente puede preguntarse, oiga, pero ¿por qué no son rentables las nucleares? Cuénteme, ¿o qué ha pasado? Porque antes sí lo eran. Hombre, si usted se dedica a brearlas a impuestos, las saca completamente del mercado. Es decir, si les metes unas tarifas y unos costes, que es lo que te están diciendo las empresas energéticas, dice, macho, es que me cuesta más tenerla abierta que lo que saco de ella y tal. Entonces, ese es un poco el asunto, ¿no? Y vuelvo a repetir, es decir, es al final, y también con todos mis respetos para nuestros amigos extremeños y de otras regiones españolas, pues esa asimetría, decir, oiga, lo que es malo en un sitio, en otro, o casualidad, se vuelve muy bueno y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por eso yo decía que sí que hay criterios y que sí que hay presiones, digamos, de los socios de gobierno, decir, oye, nosotros hemos visto que aquí la nuclear no tiene ningún problema, nos da un buen servicio, nos ayuda y no vemos cuál sería la sustitución. Aparte que por una cuestión también estratégica, es decir, Cataluña es vecina natural de Francia y Francia está plagada de nucleares, con lo cual si hubiera, Dios no lo quiera, cualquier problema allí, los humos nucleares y todo, si es que lo van a comer con patatas los de si es que eso ya no Roda de Gavá. Entonces, ese argumento pues, ya no vale para nada. O sea, ese argumento del vecindario, eso nada, porque ya se ha visto hasta... Pues entonces, ¿cuál es el problema? Hasta la Unión Europea ha dicho que es verde la nuclear. Además, en todas las empresas de residuos metes a todos tus colegas que han estado con Ávalo, pues con Coldo, que a los que tienes más a la izquierda son todavía de los de la chapa de nuclear no gracias. O sea, así de claro. Hay una parte de la izquierda española que vive todavía en eso. Que vive en el año 83. Si te ponen a caldo en el Twitter a veces. No sé qué, nucleares no, que eso, Chernobyl, no sé qué. Y da igual cuál sea el argumento que emplees. Es decir, la izquierda española tiene una serie de complejos y también de no sé cómo decirlo, obsesiones ideológicas que van más allá de un razonamiento. Entonces les puedes dar argumentos lógicos, económicos, países que lo están haciendo, técnicos, pero es que da igual, ellos han decidido que es nuclear no, y como es nuclear no, le van a hacer daño al gobierno si el gobierno decide simplemente prorrogar la vida útil. Y yo creo que por eso el gobierno, si lo hace, lo hará en el último minuto. Pues el último minuto se está acercando, porque dicen los expertos que a 1 de noviembre hay que tomar una decisión, porque eso, o cargas el uranio o no lo cargas. Pero ¿cómo será la situación y la historia? Y otras cosas, es decir, que no es un interruptor que dice, voy a apagar al Almaraz. Compañeros, claro. Que hasta el propio operador eléctrico, red eléctrica, ya no le han quedado más historias que decir, señores,
que seguimos teniendo un problema, que yo le dije, pues también yo le pregunté a Cani Fernández, presidenta de la CNMC, oiga, ¿esto se puede volver a pasar? No, a mí me ha dicho Red Eléctrica que esto ni de coña, que estemos muy tranquilos, que no va a pasar jamás. Y meses después, porque esto es a mediados de junio, finales de junio, lo de las medidas de Pelayo, pues vienen y te dicen, señores, que seguimos prácticamente igual, que no nos hemos salido en la curva de pura chiripa, que estamos todo el día ahí danzando y que prácticamente no se ha hecho nada. Es decir, bueno, pues chicos, poneros en la tarea y tal, pero claro, como cada escaño y cada diputado, en línea con lo que estamos hablando, es fundamental, tú no te puedes permitir enfrentarte a los de la chapita, que era una chapita amarilla como con un sol rojo así sonriendo, no sé, una horterada. Pero sí se lo pueden permitir, hombre, no le pasa. A ver si este gobierno va a caer porque amplíe 5 años o 10 años al Marán. No, porque quiero decir que desde el punto de vista de, no, es que mis socios, a ver si te van a dejar de apoyar Sumar, sí, con 5 diputados que le dan las encuestas te va a dejar de apoyar ahora porque le amplíes 10 años. Vamos, podrías hacer ya no Almaraz, podrías hacer una mina de carbón de 25 kilómetros de diámetro en la casa de Yolanda Díaz y no te dejaba de apoyar, por muy ecologista que diga que es. Pues bueno, pues lo vamos a ver en breve, porque en 2 o 3 semanas les vamos a contar lo que sucede con este asunto y también con las redes eléctricas, la ampliación para que haya más inversiones y más viviendas incluso. Bueno, adiós Israel y adiós Domingo, que tengáis buen fin de semana. Gracias a Naya Pertusa, que ha estado en la producción como siempre, a Víctor San Román en los mandos técnicos, gracias compañeros de Libertad Digital Televisión y gracias a todos ustedes por acompañarnos un sábado más. Ya saben que el próximo sábado estamos aquí con más información y más opinión también, que hay que estar bien informado y con buena opinión, para que ustedes se hagan la suya propia. Así que tengan un buen fin de semana y nos vemos en 7 días. Economía para todos con Carmen Tomás.